Ya, está bien. Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por participar en el taller de fortalecimiento de capacidades. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Yuri Mamani, es abogado del Centro de Emergencia Mujer de Puno. El doctor es un profesional con amplia experiencia en la atención de casos de violencia familiar y de personas en situación de vulnerabilidad. A continuación lo dejamos con el doctor. Bienvenido, doctor. Sí. Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos observe. Bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, en realidad, bueno, yo vengo trabajando ya en el programa nacional, antes, programa nacional contra la violencia familiar y sexual, ya desde el 2009. Se podría decir de que durante este periodo hemos ganado experiencia, ¿no? En la atención, en conocer estos casos de violencia. Eh, bueno, actualmente me estoy desempeñando como jefe de unidad territorial del Programa Nacional Aurora de Puno y hay diferentes experiencias, ¿no? Y también en el acompañamiento y a veces en el seguimiento de los casos que hacemos en equipo con los abogados y abogadas y con todos los profesionales de los centros de emergencia mujer, hemos, eh, hemos adquirido experiencia y bueno, este espacio idóneo para poder compartirlos. Puedo empezar, ¿no? A ver, bien, en el marco del taller de fortalecimientos de capacidades para profesionales de la línea 100, ¿no? Se nos ha solicitado hacer esta presentación, ¿ya? Y voy a iniciar. Bien, el tema que nos encarga el día de hoy es justamente el marco legal del acoso, acoso sexual, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual y chantaje sexual, y el protocolo de atención a personas LGTBI, ¿no? Eh, bueno, a modo de iniciar la exposición, es un tema amplio, ¿no? Está asociado a varios conceptos, enfoques que tenemos que manejar como profesionales del programa Aurora para entender estos fenómenos sociales y también delitos, si podría llamarse así, que se presentan en nuestro medio y a las cuales también atendemos, ¿no? He dividido mi exposición en 4 puntos. El primer punto vamos a hablar sobre reflexiones sobre las igualdades y diferencias entre hombres y mujeres. En el segundo punto hablaremos sobre el decreto legislativo 1410 y en el tercer punto la ley 27942 y finalmente estaremos también compartiendo lineamientos de atención a personas LGTBI+, ¿no? Bien, en el primer punto sobre las reflexiones sobre las igualdades, diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Dentro de esto es necesario ubicarnos en el contexto histórico, porque las desigualdades entre hombres y mujeres se han presentado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Desde antes hasta la fecha, ¿no? O sea, hay esfuerzos, hay nuevos aires, digamos, sobre igualdad, ¿no? Que va evolucionando, ¿no? Y va mejorando también esas relaciones desiguales, ¿no? Se van superando esas relaciones desiguales entre hombres y mujeres, pero todo eso inicia, ¿no? Desde antes y todavía seguimos arrastrando esas raíces, ¿no? Dentro de esto, de la investigación que estuve haciendo para justamente esta exposición, me encontré con un punto sobre esos autores clásicos que estudiamos, ¿no? Seguramente ustedes en la formación profesional, en el colegio, ¿no? En la universidad, en el posgrado, hemos hablado, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Un filósofo griego. Él, por ejemplo, cuando hablaba del aspecto social, ¿no? Él indicaba de que había un orden jerárquico social, ¿no? O sea, que la sociedad estaba dividido dentro de la sociedad estaba dividido, digamos, por varios componentes, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces había pues el esclavo, había el amo, había el niño,
Había el adulto, había el hombre adulto y había también la mujer, ¿no? Como ahora mismo, ¿no? Pero con algunas diferencias. Por ejemplo, ya no tenemos esclavos, ¿no? Y tampoco amos, ¿no? Se podría decir, digamos, al menos de manera formal, ¿no? Porque en la práctica todavía hay algunos países, bueno, ya es un tema aparte, en las cuales vamos a ver todavía estas desigualdades. Pero en ese entonces, Aristóteles ya hablaba de un orden jerárquico social y esta teoría lo construía en base a un orden jerárquico natural, ¿no? Que decía el mismo que está basado pues, en el comportamiento de los seres vivos y su desenvolvimiento en la jungla, ¿no? O sea, es en la selva, como se puede decir, y sobrevive el más fuerte, ¿no? O el que está más capacitado. Entonces él decía de que en la sociedad, pues, igual de la misma manera sobrevive el más fuerte, ¿no? Puede sobrevivir, digamos, asociado al tema de poder, por cierto, ¿no? Puede sobrevivir aquel que puede más, ¿no? El más fuerte en el sentido, digamos, físico, el más fuerte en el sentido económico, el más fuerte en el sentido de conocimientos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y dentro de esto encontramos justamente esta relación amo-esclavo, ¿no? El más fuerte, por ejemplo, en el tema económico se podría decir, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? ¿Quién tiene más, quién tiene menos? Entonces el que va a determinar muchas veces va a ser el que tiene más en relación de quién es quién tiene más edad o quién tiene menos edad. Entonces vamos a hablar de una relación adulto-niño, ¿no? Y acá va el tema, ¿no? Que nos toca a nosotros reflexionar. Eh, eh, y justamente es algo discutible, ¿no? El tema es quién puede o quién tiene más fuerza y quién tiene menos fuerza. Entonces sale lo que vamos a denominar hombre-mujer, ¿no? Y ahí hay una relación desigual de poder, ¿no? Desde esos entonces ya se considera, por ejemplo, como un criterio que los hombres tienen más privilegios, tienen más oportunidades. ¿Por qué? Porque tienen fuerza, porque tienen mayor capacidad, digamos, para el trabajo, qué sé yo, ¿no? Relativamente, entre comillas, y la mujer no lo tendría, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos a conocer cierta desigualdad entre hombres y mujeres. Eso para orientarnos y para iniciar nuestra conversación del día de hoy, porque es necesario ubicarnos en este contexto. Y muchos de las ciencias y muchos de nuestros conocimientos actuales pues se basan en esas raíces que ya vienen preestablecidos, ¿no? Donde se considera al hombre como superior y a la mujer como inferior, ¿no? Entonces, eh, prácticamente si hablamos del marco del legislativo, legal, normativo, prácticamente todos se orientan a eso. Entonces vamos a encontrar de que la norma, la ley, inicialmente pues favorece al hombre. ¿Por qué? Porque por su capacidad, ¿no? Incluso ahí hay un término, ¿no? Que se hablaba del ciudadano antes, ¿no? Aristóteles consideraba, por ejemplo, para ser ciudadano tenía que tener capacidad adquisitiva, tenía que ser adulto y tenía que ser varón, ¿no? O sea, no se consideraba todavía las mujeres con capacidad de ejercicio ciudadano pleno, ¿no? Y las leyes se han hecho en ese contexto, ¿no? Tal es así de que en nuestro contexto nacional, ¿no? Recién se van implementando el marco normativo, ¿no? Hacia las mujeres a partir del siglo anterior, ¿no? De los años 1900 en adelante. Más antes, pues se tenía todo un sistema patriarcal y podríamos decir también donde tenía bastante predominancia la cultura machista, ¿no? Por ejemplo, la mujer recién empieza a votar en la década de los 50, ¿no? Y más antes, incluso en los códigos civiles que teníamos, incluso la mujer no podía comprar ni vender propiedades, ¿no? Tenía que hacerlo en representación un varón, ¿no? Un hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos dando cuenta de esa injusticia que ha habido y que seguimos arrastrando, ¿no? Y las normas que se han elaborado desde antes, ya vemos también por qué, digamos, venían ya con un tinte de desigualdad, ¿no? Bien, entonces, estas reflexiones, pues, entre hombres y mujeres de igualdad, estamos en un proceso todavía, no podemos decirle que ya en estos contextos ya tenemos igualdad y que todos ya podemos vivir en igualdad de condiciones, todavía no estamos en ese contexto, nos falta mucho por avanzar. Eh, Aparte de esto, también es bueno mencionar de que en este sistema, pues en esta sociedad, hay tres cosas que regulan nuestro comportamiento, ¿no? Uno de ellos es justamente el derecho, que es el conjunto de, ¿no? de normas, ¿no? Que están en la sociedad, ¿no? El ordenamiento jurídico, ¿no? Se puede entender por ese lado, de manera básica.
También tenemos el uso social, que más o menos vendría a ser nuestras costumbres, ¿no? Nuestras costumbres sociales, ¿no? Nuestra forma de comportarnos en sociedad, ¿no? Y hay un tercer punto también que es la moral, ¿no? El derecho y el uso social está más asociado a nuestras relaciones interpersonales, o sea, yo como persona con mi contexto, ¿no? Con lo que me rodea, ¿no? Con otras personas, con mi familia, con la sociedad, con la comunidad. Y el tercer punto, que es la moral, es yo con mi interior, ¿no? Y más o menos voy moderándome mi comportamiento de acuerdo a lo que yo considero si está bien o está mal, ¿no? Eh, bueno, en base a esto se rige la sociedad, ¿no? La ley muchas veces nos obliga a hacer estas cosas, también nos dice, sabes que esto no puedes hacer, ¿no? Lo social también, las costumbres nos dicen, tú puedes hacer esto y qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer, ¿no? Y lo moral, que es lo que yo mismo pienso de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Dentro de esto vamos a ubicar a lo que es el género, por ejemplo, ¿no? El género estaría dentro del uso social, ¿no? Eh, ¿Por qué dentro del uso social? Porque justamente el género, por su término mismo, es de conceptual, ¿no? Teórico, pues son a esas atribuciones que la sociedad le da, esas relaciones, o esos roles, perdón, que la sociedad le da al hombre y a la mujer, ¿no? Por su condición, ¿no? En la sociedad, ¿no? Por ejemplo, va a decir que el hombre se dedique a las actividades productivas y la mujer que se dedique a las actividades reproductivas, ¿no? Que el hombre salga a la calle y que la mujer se quede en su casa, ¿no? Y bueno, son costumbres que que tenemos arraigado en nuestra sociedad y no son, digamos, costumbres que se han dado de repente, ¿no? Sino, como les indiqué anteriormente, ya viene incluso con una teoría hasta científica y ya viene desde antes, ¿no? Con toda esa evolución que tuvimos como civilización, ¿no? Claro, en desigualdad, ¿no? Y el derecho que en este contexto en el tema de género vendría a chocar, ¿no? Porque todavía hay gente que considera de que el hombre es el que manda en la casa, de que debe salir a trabajar, de que es el reproductor, no, perdón, el productor, ¿no? De los bienes materiales, ¿no? Y la mujer tiene que quedarse en la casa, pero sale una ley, ¿no? Donde te dice, ¿sabes qué? La mujer tiene los mismos derechos, ¿no? Tiene las mismas atribuciones, ¿no? También puede salir a la calle. Entonces vamos a encontrar que el uso social choca, ¿no? Choca con el derecho, ¿no? Y bueno, de todo esto va a determinar también la moral, lo que consideremos que está bien o que está mal como seres humanos, ¿no? Con nuestra historia de vida, con nuestra formación, ¿no? Entonces, esto es básico para ubicarnos en el sentido para hablar, digamos, el por qué se implementan estas normas y qué es lo que espera la norma también de la sociedad, ¿ya? Avanzamos. Igualdad y diferencia no son opuestos, sino complementarios, ¿no? Lo opuesto a la igualdad no es la diferencia ontológica, sino la desigualdad política, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Las desigualdades encuentran sus raíces en las relaciones de poder históricamente entre mujeres y hombres construidas sobre la base de las diferencias de género, ¿no? Colocando a las mujeres en una especial situación de vulnerabilidad, ¿no? Claro, porque si la norma no me favorece, ¿no? Si ya desde un contexto histórico siempre he estado detrás, ¿no? Nunca he estado primero, en el caso, por decir, de las mujeres, o nunca he estado a la par con los hombres, ¿no? Entonces, el contexto, pues, la somete a la mujer a un contexto de vulnerabilidad en todo sentido, ¿no? Bien, en este contexto es que las mujeres se encuentran en una situación vulnerable y de discriminación sistémica por la violencia de género, ¿no? Básico entender esta parte porque lo que viene en adelante, el marco normativo, se va a referir netamente a estas desigualdades y cómo se expresa en el contexto social, ¿no? En nuestra convivencia social en comunidad, tanto al interior de nuestros hogares como también al interior o afuera de nuestros hogares en la comunidad, ¿no? Bien, creo que esto lo sabemos, lo comprendemos todos, ¿no? Hay que saber diferenciar lo que es sexo de género, ¿no?
El término sexo se refiere netamente a las diferencias biológicas entre hombre y mujer, ¿no? Y la parte de género, como había mencionado anteriormente, se refiere netamente a esos roles, atributos que la sociedad le da tanto al hombre y a la mujer, ¿no? Por su condición, ¿no? Biológica, ¿no? Por ser mujer o por ser hombre, ¿no? Bien, esto también ya lo conversamos, ¿no? Sobre lo que son esos roles que se le entrega a los hombres y mujeres, ¿no? El rol productivo a los hombres, el rol reproductivo a las mujeres, y la división sexual del trabajo de acuerdo a ello, ¿no? Da lugar a uno de los ejes y mecanismos más graves para perpetuar la discriminación y la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, si vemos a una mujer que está haciendo taxi, seguramente va a haber muchos hombres que van a decir, no, ¿tú qué haces aquí? Tú debes estar en la cocina, o vemos a una mujer hablando, por decir, de fútbol, como hay experiencias, creo que en nuestro entorno nacional, en nuestro contexto nacional, ¿no? No podrían comentar, digamos, de este deporte que es de varones, entre comillas, ¿no? Y de la misma manera se cuestionan los hombres que son hogareños, que están pendientes del cuidado de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Y los consideran como afeminados o que no encajan a este contexto, ¿no? Bueno, lo público, como dije, hombres, y lo privado, mujeres, ¿no? Reclusión doméstica y exclusión social son expresiones de un mismo fenómeno, en este caso para las mujeres, ¿no? Y eso también lo que lleva digamos, este contexto social, ¿no? Que está sumido en las desigualdades y que le da más privilegios a los hombres, ¿no? Está asociado, este cuadro está asociado a lo que mencioné, ¿no? Mujeres deben ser dulces, emocionales, ¿no? Sacrificio, renuncia, y justamente esta parte, ¿no? Del tema de la emoción. Había una parte que me hace recordar en el ámbito histórico que decían, las mujeres, por ejemplo, no podían gobernar porque son muy emocionales, ¿no? No pueden asumir cargos administrativos o de jerarquía porque son muy emocionales, se dejan llevar fácilmente. Por ejemplo, ese mito había, ¿no? En este contexto y hasta ahora todavía seguimos arrastrando, ¿no? Los hombres tienen rudeza, tienen razón, tienen competencia, son agresivos, etcétera, etcétera. Muchas veces justifican la violencia. Bien, ahora pasamos a esta parte rápido, ¿ya? Vamos a hablar del marco normativo internacional, sobre lo que se basa también nuestro marco normativo nacional. Dentro de esto tenemos a la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, o más conocido en sus siglas en inglés como CEDAW, ¿no? Justamente el CEDAW es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles de la discriminación, ¿no? Y establece los lineamientos necesarios para erradicarla, ¿no? Asimismo, la convención, ¿no? Define la discriminación contra las mujeres como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, ¿no? Entonces, es una de las bases del marco normativo internacional en la cual se basa también nuestro marco normativo nacional, ¿no? Otro de los instrumentos internacionales es justamente Belén do Pará, que está relacionado más a lo que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos indica, ¿no? A ver un ratito, nos indica de que la violencia contra las mujeres se constituye en una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, ¿no? Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, ¿no? Nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, y afecta negativamente en sus propias bases, ¿no? Nuestro país ya desde la década de los 90 se suscribió, ¿no? Y también ratificó, ¿no? Los acuerdos de la Convención Belén do Pará para el Estado peruano, ¿no? Bien, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que ya es, a lo que nos llama el tema, ¿no? Que es el decreto legislativo 1410, que está vinculado al acoso, ¿no? Acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal y modifica el procedimiento de sanción al hostigamiento sexual, ¿no?
¿Qué es el acoso, no? El acoso dice, de acuerdo a la ley, bueno, al decreto legislativo, dice, es el que de forma reiterada, continua o habitual y por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿no? A veces hay situaciones en las cuales una persona, eh, por decir, ¿no? Tiene o ha tenido una relación sentimental, ¿no? Y uno de ellos decide terminar esta, pero la persona, digamos, no lo acepta, ¿no? Y empieza a perseguir, ¿no? Empieza a hacer llamadas telefónicas, ¿no? Empieza a buscar a sus familiares, ¿no? Indicando de que tal vez no le contestan las llamadas, ¿no? Entonces empieza a buscar a sus familiares, ¿no? Quiere que le responda, va a buscarla a cada hora a su domicilio, ¿no? Eso, por ejemplo, es una forma de acoso, ¿no? Pero acá hay algo que determina este término acoso, ¿no? No siempre, digamos, la conducta puede ser reiterada o continua o habitual, ¿no? Basta que la conducta afecte o altere el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, ¿no? Ya se podría hablar de acoso, ¿no? Y asimismo, también las actitudes, las conductas de los agresores no siempre son presenciales, en este contexto más aún, ¿no? Que estamos en un contexto de pandemia, ¿no? También puede ser utilizando los medios tecnológicos, ¿no? El chat, las llamadas, ¿no? Las publicaciones en redes, ¿no? De videos, ¿no? Y otros. Lo mismo se constituye como acoso, ¿no? Hay agravantes, ¿no? Si la víctima es menor de edad, es persona adulta mayor, se encuentra en estado de gestación o es persona con discapacidad, ¿no? Es un agravante. La víctima y el agente no tienen o han tenido una relación de pareja, son o han sido convivientes o cónyuges, tienen vínculo parental, consanguíneo o por afinidad. Nos dice, también es un agravante, la víctima habita en el mismo domicilio que el agente o comparten espacios comunes de una misma propiedad, ¿no? Asimismo, otro de los agravantes es que la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación con respecto al agente, ¿no? Otra de las agravantes, conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa, formativa de la víctima, ¿no? Dentro de eso también tenemos sanciones, ¿no? Penales, ¿no? Con pena privativa incluso, ¿no? Por ejemplo, en la parte de acoso como tal, ¿no? La pena privativa de libertad dice no será menor de 4 años ni mayor de 7 años, ¿no? Más o menos estamos hablando de penas efectivas, ¿no? Acoso sexual, ¿no? Esto ya casi lo mismo que hemos hablado anteriormente, pero ya con una connotación sexual, ¿no? Por ejemplo, vigila, ¿no? A una, tal vez ni siquiera han tenido una relación de pareja, ni son enamorados, ¿no? Tal vez, ¿no? El agente agresor quiere estar con la víctima y va a visitarla a su casa, ¿no? Le toma fotografías, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del casito del caso que ocurrió en Lima, por ejemplo, ¿no? De la señorita que murió en una unidad vehicular de transporte público, ¿no? El mismo que utilizó, ¿no? Un combustible para prenderla y que posteriormente la víctima falleció, ¿no? Por ejemplo, él estaba persiguiendo, ¿no? Ella no quería nada con él, pero él estaba prácticamente, ¿cómo se podría llamar? ¿A qué término podríamos utilizar? ¿No? Estaba persiguiéndola, ¿no? Acosándola. Y hasta que termina en una situación de violencia y feminicidio posteriormente, ¿no? Bueno, todo esto con una connotación en el caso de acoso sexual, los actos tienen connotación sexual, ¿no? Hay agravantes también, ¿no? La víctima es persona adulta mayor, se encuentra en estado de gestación o es persona con discapacidad, ¿no? Igual que la anterior. La víctima y el agente tienen o han tenido una relación de pareja, o son o han sido convivientes o cónyuges, ¿no? Tienen vínculo parental hasta el 4.º grado de consanguinidad o 2.º de afinidad. Otro de los agravantes es la víctima habita en el mismo domicilio que la gente o comparten espacios comunes de una misma propiedad, ¿no? Una cuarta agravante, de acuerdo al decreto legislativo 1410,
la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación con respecto al agente, ¿no? La conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima, ¿no? La víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, ¿no? Entonces, esto del acoso sexual también está vinculado a lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? A esas relaciones desiguales entre hombres y mujeres, ¿no? Porque a veces con eso, digamos, bajo la cultura, ¿no? Machista, ¿no? Que considera a la mujer como una persona que debe estar dentro del ámbito privado, pues hace que cuando la mujer sale a la calle, no sale a desenvolver o a desarrollar actividades productivas, muchas veces el agente agresor, que en la mayor parte de los casos son varones, ¿no? Es una forma de, digamos, de decir, sabes que este no es tu espacio, ¿no? Tu espacio está en la casa y tu espacio es, y tu rol es netamente reproductivo, ¿no? Por ese lado también va esta forma de acoso reiterado, ¿no? Que tiene connotación de tipo sexual, ¿no? O sea, más o menos el agente agresor lo que piensa es que si la mujer sale a la calle, si la mujer sale a trabajar, si la mujer se viste de tal manera, entonces es porque está buscando, digamos, o es una mujer fácil, ¿no? Tal vez por su forma de vestirse, ¿no? Entonces empieza lo que son, digamos, el acoso sexual. En el mismo espacio laboral puede pasar, ¿no? Si es una mujer que es, digamos, que se expresa, ¿no? De mejor manera, ¿no? Está resaltando dentro de su espacio laboral, y a veces los hombres no aceptan de que una mujer pueda superarlos, ¿no? Y entonces empieza ese tipo de acoso, ¿no? Y también podríamos hablar sobre lo que es el hostigamiento, que vamos a hablar más adelante, ¿no? O en la calle, ¿no? El acoso sexual callejero, por ejemplo, ¿no? No consideran a la mujer que pueda salir a la calle, ¿no? Si sale, entonces ahí están los hombres, que una forma de manifestar, digamos, o de marcar su territorio, esto entre comillas, ¿no? Que sería el ámbito público, es justamente apelar o acudir a esa situación sensible, ¿no? Sexual, ¿no? De la mujer y la obligan de alguna manera a encerrarse, ¿no? O a cambiar su estilo de vida o a cambiar su forma de vestir, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos comentar dentro de esto y está asociado a esas relaciones desiguales que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cuando nosotros, ustedes, ¿no? Como operadores de la línea 100, ¿no? Vemos de que hay una usuaria, una persona que busca nuestro servicio y llama a la línea 100 y nos dice, ¿sabes qué? Tenemos un caso, ¿no? La señora o la señorita ha salido a la calle y hubo un grupo, digamos, por decir a ver, no sé, ¿no? De hombres que estaban ahí en el parque, me empezaron a silbar, me empezaron a dar mensajes, ¿no? De tipo sexista, ¿no? Muchos de ellos en discriminación tal vez, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente poner también en conocimiento primero, ¿no? De nuestros servicios, ¿no? De los operadores de justicia que estén también en la zona, ¿no? Porque también el contexto nacional es un tanto complejo, ¿no? A veces no siempre se presenta, digamos, en un espacio urbano, ¿no? Sino puede presentarse también en un espacio rural y a veces hasta se puede naturalizar, ¿no? Estos hechos, ¿no? Por ejemplo, en una zona rural, acá en Puno es muy común estos hechos. La señorita dice, ¿sabes qué? No sé, ¿no? El fulano de tal me dijo que yo debería quedarme en mi casa y por qué estoy saliendo a trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y tal vez le dijo, ¿no? Si vas a trabajar es que estás buscando un marido o estás saliendo a la calle, ¿no? Esos son los términos que, por ejemplo, que utilizan bastante la gente, ¿no? Entonces, estaríamos hablando también de una forma de acoso, ¿no? Y, y a veces eso se naturaliza, ¿no? Tal vez la usuaria va a buscar a sus primeros aliados, tal vez a sus familiares, o a las autoridades locales que hay ahí, ¿no? En la zona rural, por ejemplo, acá tenemos los jueces de paz, tenemos los tenientes gobernadores, están las rondas, ¿no? Pero si ellos no están, por ejemplo, capacitados, no conocen este tema, van a decir, pero si es así, ¿no? Lo van a naturalizar, ¿no? De eso te quejas, ¿no? Si has salido a la calle tienes que, los hombres siempre somos así, por ejemplo, puede ser otro de los mitos, ¿no? Que pueden, o que está también en la cabeza de ellos, ¿no? Y a veces hasta la víctima pueda naturalizarlo y a veces en su comunicación hasta
digamos, puede considerarse esta no víctima, ¿no? O también puede darse una situación de que te llama por otra cosa, pero en el relato tú detectas que es, digamos, un caso de acoso, ¿no? Entonces correspondería a la atención por parte de nuestros servicios, ¿no? Y también en la policía, ¿no? Que es otro de los espacios también, ¿no? Y que poco a poco también de alguna manera se está democratizándose desde el punto de vista de la igualdad de género, ¿no? Porque más antes ustedes recordarán también que la policía era netamente de hombres, de varones, al igual que el ejército, ¿no? Hay esa famosa frase que dice, uno va al cuartel para hacerse hombre, ¿no? ¿No? Esa famosa frase que está todavía en nuestra cabeza y creo que de la mayor parte, digamos, todavía, ¿no? Hay un grupo considerable vamos a decir, de personas, ¿no? Que del ejército, de la policía, que todavía tienen ese tipo de pensamiento. Entonces, a veces la misma víctima va a denunciar, ¿no? Un hecho de acoso sexual, ¿no? Que le ha pasado tal vez en la calle, en su centro laboral, y la misma policía le dice, pero eso no es violencia, ¿no? Regresa otro día. Entonces, ahí está el reto, ¿no? Justamente al ustedes también comunicarse con las comisarías, que lo hacen de manera muy eficiente, por cierto, también estaría generarse el espacio de alguna manera para poder orientar tal vez en un tiempo breve, ¿no? Sobre esta problemática, sobre esta desigualdad, ¿no? Con los efectivos que tenemos ahí, ¿no? Sabemos de que a veces la comunicación telefónica pues es un poco corta, ¿no? No es igual que una interacción cara a cara siempre. En este contexto de pandemia, por ejemplo, lo estamos experimentando, ¿no? No se siente igual, no es igual, ¿no? Conversar, digamos, por teléfono o por una cámara y tener una presencia directa, ¿no? Es diferente, ¿no? Al menos yo me siento más enriquecido cuando estoy en una sesión, por decir como esta, pero de forma presencial, ¿no? Pero de forma virtual, claro, tiene sus ventajas, pero igual, a veces no se logran los objetivos, pero se podría generar, digo, este espacio para que ustedes como operadores de la línea 100 también puedan de alguna manera buscarse un espacio para poder orientar a los efectivos de la policía con las cuales se coordina permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, eso es en relación a el tema de acoso como comentario. También hablamos dentro del decreto legislativo también se habla sobre lo que es el chantaje sexual. De acuerdo al cuerpo normativo, ¿no? El decreto legislativo 1470 dice que el chantaje sexual, ¿no? Se da, ¿no? El que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estamos así, pues en este tiempo, por ejemplo, en el tema del contexto de la pandemia, lo que ha pasado en las empresas, por ejemplo, es que, y también en los centros educativos, ¿no? Que están la mayoría por universitarios principalmente superiores, ¿no? Todo está por una vía telefónica, ¿no? Todo está por un tema virtual. Entonces, las personas, digamos, que tienen a cargo, ¿no? Personal o que están a cargo de un grupo de personas, a veces condicionan, ¿no? Ya con cierto tipo de favores a favor de connotación sexual, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, sabes que si quieres que te apruebe, o mira, ha faltado esto, no te has conectado en tal fecha, vas a jalar este curso, o mira, ya estamos haciendo estamos en un recorte de personal y va a salir muchas personas, eh, quiero que tú no salgas, te quedes, pero necesito algo de ti, ¿no? O quiero que hagas esto, ¿no? O que vengas a mi domicilio en la noche, ¿no? También hay esa situación, ¿no? Y a veces también se naturaliza eso, ¿no? Tenemos que hablar dentro de esto, un aspecto que tal vez es un tanto delicado, ¿no? Yo recuerdo un caso que se atendió en nuestros servicios, ¿no? La señorita venía, ¿no? Por un tema de consulta nada más, ¿no? Y dentro de la charla que se tiene, ella indica de que el profesor lo había citado a su domicilio, ¿no? Para conversar sobre un tema de estudios, ¿no? Porque si no, no iba a llegar preparada pues al examen, ¿no? Entonces ella tenía que ir a su domicilio, porque dicho de otro modo, pues, bueno, si no hacía eso, ¿no? Ella se jalaba pues del curso, ¿no? Entonces ella fue, ¿no?
antes de ir, ella consultó con su grupo de pares, ¿no? Con sus amigos, compañeros de estudio, sobre la propuesta que le había hecho el profesor para ir a su casa a enseñarle supuestamente, y solo a ella. Y le dijeron lo que podía pasar, ¿no? Entonces le dijeron, si tú vas a ir, ya sabes a qué estás yendo, ¿no? Una señorita no puede ir en horas de la noche a la casa del profesor porque si no, y si va, ya sabe a qué se atiene, ¿no? Entonces la culpa no sería del profesor, sino sería tu culpa porque tú estás yendo y sabes qué es lo que quiere el profesor, ¿no? Entonces ella en ese dilema igual va, ¿no? Igual va, sino que al regresar, después de todo, el hecho incluso se consumió, se consumó, ¿no? Y al momento de regresar, pues ella va y se siente, digamos, ultrajada y va a hacer su consulta por un tema de violación sexual, ¿no? Pero también dentro de esto había, ¿no? Hay un escenario de chantaje también, ¿no? Porque está condicionando cierta actitud y tiene connotación sexual, situación que se consumó al final, ¿no? Eh, Hay otros ejemplos tal vez más claros, ¿no? Hace poco también leía una publicación hecho por parte de, ¿qué se llama esto? Legis.p, donde nos daba a conocer que también pueden ser víctimas de acoso sexual y también, por consiguiente, chantaje sexual, también los hombres, ¿no? Y muchos dirían, y a veces en el argot popular dicen, ¿no? Yo escuché esta frase, por ejemplo, ¿no? Dicen que la violación sexual ocurre a mujeres, pero se sienten mal, ¿no? Pero con el tema de si le ocurre una situación similar a los hombres, ¿no? ¿Quién no desearía, ¿no? Algo así, ¿no? Pero también yo vi de que en esa publicación, por ejemplo, de Legis.p, ¿no? Salió, ¿no? Una publicación donde un responsable, ¿no? Un hombre que estaba también a cargo de una entidad, de una empresa, si mal no recuerdo, recibía permanentemente mensajes, ¿no? Por parte de su secretaria, y en cada momento, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Y ella decía, ¿no? Yo me preocupo por él, no estoy detrás, quiero que vaya bien, quiero que esté bien, ¿no? Me siento mal cuando no me contestas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y él definitivamente sentía que toda esa actitud que tenía su trabajadora para con él estaba afectando sus relaciones familiares incluso, ¿no? Entonces también puede haber, ¿no? O sea, no se descarta, pero la estadística nos dice de que estos tipos de violencia se dan en su mayor proporción hacia mujeres como víctimas y los hombres como agresores, ¿no? Yo como varón también, o como hombre también veo esto, ¿no? Y de alguna manera eh, hay cosas, ¿no? Que todavía digamos, tenemos como hombres, ¿no? O sea, no siempre, por eso decimos, particularmente yo digo, estoy en un proceso de deconstrucción, ¿no? Porque tenemos todavía ciertos ápices, ¿no? Ciertas cosas que quedan, ¿no? A pesar de que trabajamos en el programa, estamos, digamos, sensibles en la temática, todavía hay algunas cosas por el mismo contexto social que todavía siguen presentes en nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado es importante, por ejemplo, autocuestionarnos, eso para los hombres, ¿no? O sea, para los trabajadores, ¿no? Hombres de nuestro programa, ¿no? Es importante hacer nuestro, nuestra autocuestionarnos, ¿no? O sea, todo lo que hagamos siempre es bueno pensar y decir, ¿no? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está enmarcado dentro de lo que es la igualdad o no? ¿No? Creo que eso es básico para cambiar, ¿no? A futuro y tener, digamos, una sociedad más igual, más igualitaria, ¿no? Y que también nuestros descendientes puedan vivir en un contexto libre de violencia, ¿no? Porque eso es lo que generalmente a veces se percibe, ¿no? Nosotros a veces tenemos ciertos privilegios, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un trámite en una institución, ¿no? Y a veces nos atienden más rápido, ¿no? Se percibe, ¿no? Esa desigualdad, ¿no? Y a veces nosotros nos sentimos tranquilos, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, como me falta tiempo, estoy con sobretiempo, o me falta tiempo y no tengo algunas acciones pendientes todavía y me están dando el pase primero a mí, entonces yo feliz, ¿no? Pero tal vez debo también autocuestionarme una situación así, decir, no debo hacerlo y la persona que está acá está esperando más tiempo, es mujer, está con sus bebés y tienen que atenderlo, ¿no? O sea, ese es básico también a modo, digamos, de
comentario también dentro de esto, ¿no? Porque creo que es pertinente también manifestar, ¿no? Esa situación. Como les dije, la estadística pues nos dice que nosotros como varones generalmente estamos ahí también. A veces hasta tenemos miedo de hablar, ¿no? O sea, sobre estos temas, ¿no? Hablemos sobre violencia familiar, violencia sexual, ¿no? Orientar frente a hechos de violencia, ¿no? Y a veces todavía esas cuestiones, digamos, de los prejuicios, ¿no? Que arrastramos aún, muchas veces simplemente nos puede marcar, ¿no? Digamos, orientarnos a una forma de, hasta en la orientación, ¿no? Podríamos tener cierto sesgo o cierto prejuicio que podemos estar trasladando al usuario, ¿no? Entonces siempre es bueno autocuestionarnos, ¿no? Pensar siempre en lo que estoy diciendo, tal vez está enmarcado dentro de lo que está en la igualdad o no, ¿no? Y si me estoy dando cuenta de que tal vez estoy haciendo que pesen más mis prejuicios personales y tal vez corregirme, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Principalmente, porque, como les digo, a veces incluso la misma persona que llama a la línea 100, a veces cuando las mujeres, digamos, sufren hechos de violencia, lo que ocurre es que a veces esperan la voz, digamos, de una mujer que las escuche, ¿no? Pero cuando escuchan la voz de un hombre, dicen, no, me ayudará, no me ayudará, ¿no? Entonces, ahí también tenemos nosotros como hombres una estructura social todavía fuerte que romper, ¿no? Y creo que estamos en ese proceso. Prevención y sanción del hostigamiento sexual y modificatorias. Esto ya relacionado a lo que es el marco normativo, ¿no? El número de la ley es, a ver, lo vamos a ver más abajo. Ya, a ver, esto me tapa un poco. A ver, ¿dónde está? A ver, un momentito. Bien. Bien, esto del hostigamiento sexual y las modificatorias también sale dentro de lo que es el decreto legislativo 1480, perdón, 1410, ¿no? Y lo que nos indica dentro de este marco normativo es que el hostigamiento sexual nos indica es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, ¿no? O que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativo de cualquier otra índole. Generalmente se produce dentro de lo que es instituciones educativas, centros de trabajo, ¿no? Eh, y bueno, también universidades, ¿no? Como les dije, ¿no? Centros educativos principalmente y también espacios laborales, ¿no? Es una forma de violencia, ¿no? Se expresa como una conducta de naturaleza o de connotación sexual o sexista no deseada, ¿no? Por la persona contra la que se dirige, ¿no? Crea ambientes intimidatorios o hostil humillante, afecta a la víctima en su actividad o situación laboral, docente, formativo, técnico, como les indiqué. Sí, pues, ¿no? O sea, cuando hay una institución, una oficina, digamos, donde generalmente los que tienen cierto poder, ¿no? Empiezan a pedir, ¿no? Ciertos favores o su forma, su comportamiento al interior del espacio laboral o dentro del espacio laboral están, digamos, asociados al comportamiento de buscar ciertos beneficios sexual o no solamente tal vez puede ser beneficio, sino también solamente puede ser también cierto placer, ¿no? Tal vez sienten ellos que molestando a tal persona, ellos sienten cierto placer o se sienten en una relación de, digamos, de poder, ¿qué se podría llamar, no? Para conseguir, digamos, ese placer. No siempre, digamos, tener un encuentro sexual, pero a veces los mismos comportamientos, las mismas palabras ya les causa cierto placer, ¿no? Dentro del espacio laboral. Definitivamente que esto, primero, es que no favorece a que, en este caso, la víctima pueda desarrollarse adecuadamente y baja en su rendimiento, ¿no? Y a veces hay también pensamientos erróneos dentro de los agresores, ¿no? Por ejemplo, estas frases que dicen, pero si les gusta, ¿no? Pero si la mujer se siente más
y, digamos, le dan su, ¿cómo se dice? ¿No? Hay esos también o están con esos tintes machistas, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, vamos a pasar esto. Ámbito de aplicación de la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, la ley 27942, justamente está en 4 ámbitos de aplicación, ¿no? Centros de trabajo públicos y privados, instituciones educativas, instituciones policiales y militares, relaciones de sujeción o reguladas por el derecho laboral, ¿no? Sujetos del hostigamiento sexual, el hostigador es toda persona, varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual, y hostigado es toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual, ¿no? A veces esto también se da dentro del trabajo, ¿no? Por diferentes circunstancias. Yo recuerdo un caso que atendimos de una usuaria, ella era ingeniera, ¿no? Ingeniera civil, y lo que pasaba es que los demás, sus colegas de trabajo, ¿no? No le dejaban participar en ninguna actividad, ¿no? De trabajo, ¿no? Porque decían, ¿no? Ella es mujer y no puede, no puede, digamos, no tiene la conversación que nosotros tenemos, ¿no? Ellos decían que los hombres hablaban fuerte, que se hablaban jergas y que ella no podía participar en esos espacios porque era mujer, ¿no? Y, y la veían, digamos, no como un compañero de trabajo, sino la veían como una meta que ellos también tenían, ¿no? ¿Quién lograba conquistar a la compañera de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, había también un caso similar, ¿no? Eh, bueno, creo que todo esa forma de pensamiento siempre está sumida en ese tema de las desigualdades, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? El pensamiento todavía patriarcal, machista que tienen los agentes agresores, ¿no? También, como dije, puede haber también una persona que hostiga sexualmente, que puede ser mujer, ¿no? Es posible, ¿no? Como les había comentado. Mitos o falsas creencias sobre el hostigamiento sexual, ¿no? El hostigamiento sexual es un problema poco frecuente y solo afecta a ciertos lugares de trabajo, ¿no? Eso es falso, ¿no? El hostigamiento sexual puede producirse, puede darse en cualquier espacio laboral, ¿no? Puede darse en un espacio laboral, ¿no? Un municipio, un gobierno regional, ¿no? Instituciones públicas, empresas privadas, ¿no? Entre otros. En realidad, los hostigadores no quieren ofender a la víctima, solo trata de ser un malentendido o de una mala interpretación motivada por la extrema sensibilidad de la víctima, ¿no? Bueno, nada justifica la violencia, ¿no? Si la persona víctima se siente, ¿no? Se siente mal, se siente que están atentando contra su dignidad, ¿no? Contra sus derechos, ya es una forma de hostigamiento, ¿no? No se puede minimizar, ¿no? A veces se minimiza porque de alguna manera está naturalizado en la cabeza o en la mente de los agresores, ¿no? Y a veces también de los mismos o las mismas compañeras de trabajo, ¿no? Otro dice, la víctima provocó al hostigador con sus gestos o su forma de vestir, ¿no? Se viste de esta forma, entonces por eso le molestan sus compañeros, ¿no? Habla de esta forma, o se porta, o se sienta de esta forma, por eso sus compañeros le molestan, o tienen, sus comentarios tienen cierta connotación sexual, ¿no? Todos nosotros somos libres, tenemos nuestra propia forma, nuestro derecho a desarrollar nuestra personalidad, ¿no? De manera independiente, y eso no significa de que nosotros estemos buscando algo más, ¿no? Con los compañeros o compañeras de trabajo. Las conductas sancionadas por ley son las acciones, las conductas sancionadas por ley son las acciones, por tanto, las miradas o comentarios no constituyen violación a los derechos. Este mito me hace recordar a una frase que escuché hace tiempo, que decían, sería bueno que me lo digan, ¿no? Decía la usuaria, ¿no? Que me lo digan, que me digan, ¿sabes qué? No me gusta o me gusta tal cosa, no sé, algo, ¿no? Y yo podría responder, me decía, ¿no? Pero no puedo responder, ¿por qué? Porque me miran, me hacen muecas, ¿no? Hablan entre ellos, parece que me toman fotografías, ¿no? Y no puedo responder frente a eso, eso es lo que decía, ¿no?
Y bueno, a veces eso es, afecta, ¿no? Tal vez en la misma o tal vez de manera más fuerte, de manera psicológica a las personas que están siendo víctimas de, digamos, de este tipo de actos, ¿no? Por parte de los hostigadores, ¿no? De los acosadores también puede ser, ¿no? Así que la ley nos, también, digamos, si bien es cierto, sanciona la parte, digamos, de las acciones, todo eso. Y en derecho, por ejemplo, dice, no, la ley no sanciona tus pensamientos, ¿no? Pero también hay comunicación no verbal, ¿no? Que pueden presentarse y pueden lastimar a las personas, digamos, a las personas eh, de manera psicológica, ¿no? Puede darse esa situación y también si se considera, ¿no? Que se está vulnerando sus derechos, pueden recurrir a los servicios y también el amparo de la norma, ¿no? Las denuncias son una forma de venganza de las mujeres, ¿no? Eso también es una frase que vemos permanentemente en diferentes instituciones a veces, ¿no? Por lo que seguramente porque no le va bien el trabajo o quiere, o le han llamado la atención, lo están denunciando, ¿no? A veces hay esos comentarios, ¿no? Dentro de las entidades. Eh, Dentro de esto, este es un mito, ¿no? Porque no es verdad, ¿no? Si todas, digamos, las personas de alguna manera aceptan, digamos, esta afirmación, la culpa se estaría en todo caso en las mujeres, ¿no? Las verían de esa manera, ¿no? Cuando las mujeres, la víctima, no es la culpable de los hechos, digamos, de los hechos de sufrir violencia. El único agresor en este caso, o el único responsable de esto es el agresor, ¿no? Es el que comete la violencia, ¿no? Y a él es el que tiene que caer todo el peso de la norma y la sanción que corresponda, ¿no? Los hombres son así, hay que comprenderlos, la naturaleza masculina es así, ¿no? Esto también a veces es muy aceptado, ¿no? Es hombre, ¿no? Pues los hombres siempre son así, ¿no? A veces tal vez puede ser una afirmación que se ha escuchado bastante, pero como les dije, tal vez el contexto social, cultural, hace que los hombres de alguna manera vivan en un entorno en un contexto de privilegios, ¿no? Pero también está en nosotros como hombres, ¿no? Cuestionarnos, autocuestionarnos las cosas que estamos haciendo, ¿no? Eh, Solamente así vamos a poder superar, digamos, esas cosas que tenemos como herencia digamos, de una cultura en desigualdad, ¿no? Y los hombres no somos así, ¿no? No es que, digamos, yo particularmente, ¿no? O cualquiera de las personas, de los hombres que me escuchan ahora, que seamos así, ¿no? No somos así. Lo que sí somos es que somos capaces de aprender, somos capaces de reflexionar, también tenemos sentimientos, ¿no? Podemos también darnos cuenta, ¿no? Cuando una persona abusa, digamos, de todos los privilegios que tiene, ¿no? Cuando tenemos que reclamar sobre algo, o sea, y tan igual, ¿no? Como las mujeres y los hombres y las mujeres. Entonces, justificar de esa manera, pues no es correcto, ¿no? Y tampoco es verdad esa afirmación. 7, solo las mujeres jóvenes y atractivas pueden ser acosadas sexualmente, ¿no? Eso también es falso, ¿no? Porque se ha visto de que adultas, ¿no? Mujeres adultas, mayores incluso, o niñas y adolescentes, también han sido víctimas de acoso sexual, ¿no? No solamente las mujeres, también las mujeres jóvenes y atractivas, como dice acá en el texto, ¿no? O sea, todas las personas, mujeres, ¿no? Incluso la norma dice varones también pueden ser víctimas de acoso sexual, ¿no? Entonces, son algunos mitos que hay y está presente en la cabeza, ¿no? De los hostigadores y a veces de la misma comunidad, de la misma sociedad. Entonces, es necesario hacer trabajo de prevención, es necesario hablar sobre estos temas, es necesario autocuestionarnos también los varones, los hombres, y también es bueno hablar sobre estos temas con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no?
Y bueno, de todos modos, siempre es bueno dar, retroalimentarnos, ¿no? A veces, más que todo en nuestros operadores, nuestros compañeros de trabajo, trabajamos en esto y escuchamos todos los días términos o capacitaciones vinculados, por ejemplo, al tema de género y decimos, bueno, uno más o esto más, ¿no? Esto yo ya sé, ¿no? Pero siempre tenemos que reflexionar, que sea un espacio de reflexión al menos, ¿no? Las capacitaciones y los espacios que tenemos vinculados a estos temas, ¿no? Una cosa es conocer y otra cosa distinta es a veces aplicarlos en nuestra forma de vida mismo, ¿no? Porque a veces es lamentable escuchar, ¿no? Entre los mismos compañeros o compañeros de trabajo, al menos dentro de nuestra institución, vemos a veces de manera triste personas, ¿no? Que son denunciados por hechos de violencia, violación sexual, ¿no? O de acoso, ¿no? Que pueden presentarse dentro de nuestros espacios laborales, ¿no? Entonces, es necesario reflexionar todos los días sobre estos temas. Y este año nomás, ¿no? Por ejemplo, acá en Puno nosotros recibimos dos notificaciones, ¿no? Lamentablemente eran compañeros de trabajo que no, dentro de nuestra institución que no trabajaban acá en la región, ¿no? Ellos han migrado a otras regiones, pero viven, son de acá de Puno, ¿no? Han sido sancionados por justamente temas vinculados a acoso o violación sexual, ¿no? Dentro de nuestros mismos servicios. Entonces, es necesario también revisar esto, ¿no? Permanentemente. Y autocuestionarnos para los hombres, ¿no? Manifestaciones del hostigamiento sexual, promesa implícita o expresa a la víctima de un trato de preferente o beneficio respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales, ¿no? Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad, ¿no? Uso de términos de naturaleza sexual o sexista, escritos o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables y humillantes para la víctima, ¿no? Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima, ¿no? Y también se habla sobre un trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas, ¿no? Bueno, esas son las manifestaciones del hostigamiento sexual, ¿no? Puede presentarse en diferentes ámbitos, como les dije, en espacio laboral, centro educativo, ¿no? Y bueno, acá tenemos elementos constitutivos del hostigamiento sexual, ¿no? Para que se configure el hostigamiento sexual debe presentarse algunos de los elementos constitutivos siguientes, ¿no? Uno, el sometimiento de los actos de hostigamiento sexual es la condición a través de la cual la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral o de otra índole, ¿no? El rechazo a los actos de hostigamiento sexual genera que se tomen decisiones que afectan a la víctima en cuanto a su situación laboral o de otra índole, y la conducta del hostigador que crea un ambiente de intimidación y hostilidad, ¿no? Entonces, es importante también ver, ¿no? Qué aspectos constituyen el hostigamiento sexual, ¿no? Uno, como menciona acá en la diapositiva, es la condición a través de la cual la víctima accede, ¿no? Mantiene o modifica su situación laboral, ¿no? Y el dos, ¿no? Rechazo a los actos de hostigamiento sexual, ¿no? A veces hace que la víctima, ¿no? Salga, o muchas veces hasta renuncia a su trabajo, ¿no? Y bueno, la conducta del agresor definitivamente pues no crea un ambiente adecuado ni un ambiente que propicie el desarrollo personal de los trabajadores o en este caso, digamos, de los compañeros o compañeras que lo acompañan, ¿no? Ya sea en el estudio o en el trabajo, ¿no? Consecuencias del hostigamiento sexual, ¿no? Hay consecuencias fisiológicas, dolores de cabeza y estómago, náuseas, disturbios del sueño, sociales, estrés laboral, ausentismo, cambio de carrera, trabajo, economía, disminución de la productividad, despidos, etcétera. Y psicológicas, depresión, ansiedad, falta de motivación, dificultad en concentración, fatiga, baja autoestima, relaciones personales restringidas, etcétera, ¿no? Medidas de protección, bueno, la norma prevé las siguientes medidas de protección a favor de la víctima. Puede haber rotación de presunto hostigador, ¿no? O sea, se traslada a otro espacio laboral. Suspensión temporal del hostigador, ¿no? Se deja o se suspende su vínculo laboral, ¿no? Rotación de la víctima, ¿no? Se traslada a la víctima a otro espacio laboral, ¿no? O también puede haber impedimento de acercarse a la víctima, ¿no? O a su entorno familiar,
¿no? Asistencia psicológica, sector salud u otras medidas de protección que garanticen la integridad física, psicológica y o moral de la víctima, ¿no? Entonces, son medidas de protección que se puede adoptar dentro de lo que es la entidad en la cual se está presentando esta situación, ¿no? Bueno, consecuencias para la institución: empleados valiosos abandonan o pierden su puesto de trabajo, tensión en el trabajo, bajo rendimiento, ausentismo y disminución de la productividad. La entidad puede verse enfrentada a sanciones económicas por acciones judiciales interpuestas por las víctimas o multas de la Dirección de Trabajo, ¿no? Entonces, hay también consecuencias para la institución, ¿no? A veces hay profesionales muy capacitados que encuentran un espacio, digamos, un ambiente no adecuado para su desarrollo personal, laboral, y bueno, tienen que abandonar, ¿no?, sus puestos y se van a otros espacios, ¿no? Y asimismo también se producen, pues, equipos que no rinden, ¿no? Que no rinden, el tema del estrés es alto, ¿no? Hay personal que hace falta, ¿no? Entonces, también puede ser una consecuencia de un ambiente que sea hostil, ¿no? Y digamos donde exista, ¿no?, acoso, ¿no?, donde exista el hostigamiento, ¿no? Procedimiento administrativo disciplinario, ley 30057, sanciones disciplinarias: puede haber amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión, destitución e inhabilitación. Esto es para los agresores, ¿no? Eso ya de acuerdo a un proceso administrativo que determina cada entidad, ¿no? Nosotros también dentro de nuestra institución tenemos una secretaría técnica que hace también los mismos procedimientos y también impone, ¿no?, las sanciones de acuerdo a la situación que se presente, ¿no? Y dentro de nuestra atención, ¿no?, también podemos orientar a nuestras usuarias, ¿no?, a efectos de que puedan ellas también conocer sobre las sanciones que se les puede interponer a sus agresores, ¿no? Lineamientos. Ahora pasamos a la última parte, que es lineamientos para la atención del personal, de personas, ¿no?, LGTBI, ¿no?, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, y otras, digamos, modalidades que se puede llamar, ¿no? Condiciones u opciones que tienen las personas con respecto a su vida sexual o identidad, ¿no? En los servicios del Programa Nacional Aurora, sería ahora del Ministerio de la Mujer, ¿no? Esto, de acuerdo a la resolución de la Dirección Ejecutiva, la 017-2016, ¿no?, que establece 7 lineamientos en el trabajo, ¿no? El primer lineamiento justamente es reconocer que la atención a personas LGTBI víctimas de violencia sobre la base de su orientación sexual, expresión o identidad de género no exige la creación de nuevos derechos ni que se concedan derechos especiales, ¿no? Por el contrario, se trata de estricto cumplimiento al derecho a la igualdad y no discriminación y al reconocimiento de que la orientación sexual e identidad de género de las personas no pueden ser limitantes en el ejercicio de sus funciones, bueno, perdón, de sus derechos, ¿no? Sí, pues, ¿no? Las personas LGTBI no requieren, ¿no?, que se creen nuevos derechos a favor de ellos. Lo único que se quiere es que la igualdad, ¿no?, y que no sean discriminados o discriminadas, ¿no?, y que también se reconozca, ¿no?, se respete su orientación o identidad, ¿no?, su orientación sexual o identidad de género, ¿no? A veces, por este tema mismo, ¿no?, al inicio hablamos sobre esa desigualdad entre hombres y mujeres y también eso todavía se arrastra, ¿no? Cuando, digamos, hay un hombre, ¿no?, que tiene una orientación, digamos, sexual, ¿no?, diferente a, digamos, a lo que tiene, ¿no?, en su cuerpo, ¿no? O, digamos, decide por una identidad de género también diferente a su condición sexual. Entonces a veces siempre hay el tema de la discriminación, ¿no? Generalmente sucede más entre hombres, ¿no?, entre varones. Digamos, hay una persona que tiene, o que es gay, ¿no? Sufre bastante discriminación, no lo quieren aceptar en el trabajo, ¿no? ¿No? Porque hay prejuicios todavía, ¿no? Hay prejuicios que a veces no se logran romper por esa estructura fuerte que está en nuestra sociedad, ¿no? El tema del machismo, el tema de esas estructuras fuertes que no nos dejan ¿no?, avanzar en el tema de la igualdad, ¿no? El segundo lineamiento es utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso sin presuponer la heterosexualidad de las personas que accedan a los servicios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede dar a conocer, ¿no? Pero si tú eres hombre, ¿no?, tú debes ser fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No debes llorar, ¿no? Entonces tenemos que respetar, ¿no?, también, ¿no?, las opciones de las personas que
recurren a nuestro servicio, ¿no? Estamos en una sociedad diversa, ¿no? A nivel cultural y a nivel también de de las orientación, ¿no? De la orientación sexual y de la identidad de género, ¿no? Estamos, creo, en un entorno, un contexto diverso y tenemos que ser respetuosos de la misma, ¿no? Incorporar una atención especializada que reconozca las características de la violencia hacia las personas LGTBI, ¿no? Tenemos que conocer definitivamente, ¿no? Informarnos más sobre sobre este tema, ¿no? También reconocer que todos y todas somos personas con derechos, con deberes, y también orientar, ¿no? Personas que estén en la capacidad de conversar con estas, ¿no? Con estas personas que de alguna manera están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, tenemos que contar con personas especializadas en este tema, ¿no? Y creo que todos apuntamos a eso, ¿no? Tenemos que capacitarnos más en este punto sobre este tema, ¿no? Hace poco el programa organizó una capacitación, una serie de capacitaciones. Creo que todavía no ha terminado, ¿no? Es un proceso largo, se está focalizándose por regiones, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, nos tocó a nosotros como PUNO, hemos estado participando en estas atenciones y es interesante, digamos, conocer este tema, ¿no? Desde una persona que, digamos, que está, ¿no? Dentro de las personas LGTBI, ¿no? Y fue la misma que nos capacitó. Y es bueno conocer, ¿no? También los aportes que hacen, ¿no? A veces hay prejuicios todavía en nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, esos prejuicios, ¿no? No, las personas LGTBI son promiscuas, por ejemplo, ¿no? Esa afirmación tenemos que romper, ¿no? O sea, hay todavía afirmaciones o estereotipos que están presentes en nuestro medio, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos todavía que avanzar un poco más, ¿no? Y siempre enfocado en lo que es la igualdad, ¿no? Promover la igualdad en este contexto de diversidades, ¿no? Reconocer que la violencia por orientación sexual, expresión y identidad de género posee un componente de discriminación que podría contribuir al riesgo permanente por tratarse de la identidad de la persona, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, todavía nuestra sociedad no acepta o es muy resistente en este sentido, ¿no? Ni mujeres, a veces ni varones, ¿no? A un niño o una niña que, digamos, o un adolescente que tiene orientación sexual diferente, digamos, a las características físicas que tiene, ¿no? A veces su misma familia la empieza a discriminar, ¿no? La aíslan, a veces ni siquiera le mandan a estudiar, entonces definitivamente que es un factor de riesgo muy fuerte, ¿no? Y que favorece a la violencia, ¿no? Contribuir a la recuperación emocional de las personas LGTBI afectadas por hechos de violencia de género, familiar y sexual atendidas en los servicios del Programa Nacional, ¿no? Sí, tenemos que contribuir, ¿no? A esa recuperación emocional, tal vez un espacio idóneo, por ejemplo, son las llamadas, y también en los servicios fijos, por ejemplo, en los centros de emergencia mujer, también tenemos que adecuarnos, ¿no? Y, digamos, y también conocer, ¿no? Capacitarnos, por eso decía, digamos, a mejorar, ¿no? Todavía hay, digamos, cierto prejuicio, ¿no? Todavía tenemos arrastramos todavía eso, no solamente nosotros como población, la sociedad misma, ¿no? A veces la misma población también LGTBI, ¿no? Al momento de llegar a nuestros servicios, a veces por este mismo tema, ¿no? De las barreras culturales o de los prejuicios, los estereotipos, también necesitan, ¿no? Que les demos un apoyo para que ellos puedan expresarse y de alguna manera poder expresar lo que quieren decirnos, ¿no? A veces hay ese temor también, ¿no? Si me va a escuchar o no me va a escuchar, o si me va a cuestionar, ¿no? Entonces tenemos que ser asertivos, ¿no? Abiertos, ¿no? Frente a estos temas. Contribuir a la protección efectiva de Para las ir personas concluyendo, LGTBI doctor afectadas por Yuri. violencia de género, familiar y sexual que se encuentran en condiciones de riesgo y alta vulnerabilidad, ¿no? Y finalmente promover el acceso a justicia a las personas LGTBI afectadas por hechos de violencia, ¿no? Bueno, eso es todo, ¿no? Muchas gracias.
Me han pedido para que pueda compartir un texto, ¿no? Para que, digamos, de alguna manera pueda retroalimentar lo que estamos hablando. Y encontré dentro del material una sentencia, ¿no? Que sería interesante que se pueda revisar y puedan ustedes también analizarlo. Es la sentencia, bueno, es en el caso en materia de acoso sexual, el imputado es, bueno, este ya es un caso público, podemos decirlo, ¿no? Es Alex Manuel Álvarez Silvera, menor agraviada, FLLV. La corte que emite es la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 11º Juzgado Penal Unipersonal, ¿no? Este caso, bueno, trata también de un escenario de acoso, ¿no? Con redes sociales, ¿no? WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo voy a dejar para que también ustedes puedan analizarlo y puedan ver, ¿no? Bueno, eso Doctor, desde mi doctor, aporte. No ujú, espero haber cumplido o haber satisfecho las expectativas, ¿no? ujú. Pero bueno, como les dije, estamos en un proceso de cambios, ¿no? Y también nosotros estamos ingresando a ese ritmo de trabajo, ¿no? Yo agradezco la oportunidad que me han dado y muchas gracias. A usted, doctor Yuri, muchísimas gracias por su participación, muy agradecidas por que usted ha compartido no solamente sus conocimientos, sino también su experiencia. Muchas gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes.